En teoría, son los sucesores de Pedro el pescador, el discípulo más destacado de Jesús. Ese Pedro quien fue nombrado por Cristo como cabeza de la iglesia primitiva. Eso es lo que afirma la doctrina católica oficial y por ende uno supondría que todos los santos padres llevaron vidas ejemplares, pues del Papa se dice que es el vicario de Dios en la tierra. Lo cierto es que si ya viste la primera parte de esta saga, sabrás que, por el contrario, hubo algunos papas que han estado muy lejos de parecerse al Cristo que dicen seguir. De hecho, la moral y costumbres de algunos fueron muchísimo peores que la de líderes religiosos paganos y bárbaros sin cristianizar. Y también que la de muchos crueles y sanguinarios dictadores. Esta segunda parte de los 7 peores papas en la historia no solo complementará lo que ya hemos visto en el primer video, sino que, en algunos casos, llegará aún más lejos, en un momento en que posiblemente se estará eligiendo o se habrá elegido ya un nuevo papa a la fecha de subido este video. Solo nos resta pedir a Dios que Él mismo no sea ni la millonésima parte de depravado que han sido los integrantes de este top, pues de ser así, estaríamos perdidos como humanidad. Prepárate muy bien porque estos son los 7 peores papas de la historia, parte 2. Número 7. Para tener una idea de la calaña del Papa Julio II, quien inaugura este top, basta decir que fue apodado el Terrible por sus contemporáneos debido a su carácter violento, cruel y autoritario. Julio II dirigió personalmente campañas militares para recuperar los estados pontificios, en las cuales los prisioneros eran ejecutados cruelmente. Los que peor suerte tenían eran torturados de formas indecibles, todo bajo las órdenes del Santo Padre. Julio II no dudaba en usar la violencia para resolver disputas eclesiásticas, convirtiendo al papado en una potencia militar. Este papa permitió y protegió prácticas de simonía, es decir, la venta de cargos religiosos, por lo cual, además de cruel y despiadado, era corrupto y, si bien promovió las artes patrocinando a Miguel Ángel, lo hizo con fines propagandísticos para glorificar su propia imagen más que por devoción religiosa, ya que era encima de todo este papa extremadamente soberbio y vanidoso. Julio II murió en Roma a los 70 años. Número 7. Número 6. De una ambición sin límites, el Papa Bonifacio VIII emitió su Bula Unam Sanctam, es decir, una afirmación de la supremacía del poder espiritual del Papa sobre cualquier autoridad temporal, incluyendo reyes y emperadores, para afianzar su poder y afirmar en la misma que todo poder civil estaba subordinado a él, lo que provocó caos político en Europa. La mala fama de este papa era tal que el famoso Dante Alighieri lo incluyó en la Divina Comedia, ocupando un lugar de privilegio en el infierno. La ambición desmedida de Bonifacio VIII por el poder lo llevó a fomentar guerras y conflictos entre naciones cristianas, provocando la muerte de cientos de miles en toda Europa.
Para más, INRI fue acusado de absolver a criminales de todo tipo, incluyendo asesinos y violadores a cambio de favores y riquezas. No importa la naturaleza de tu crimen, Bonifacio VIII te absolvía por un precio. Tras ser capturado por tropas del rey de Francia, este papa indigno murió humillado y aislado, dejando una estela de conflictos que siguieron costando vidas durante siglos. Bonifacio VIII murió a los 68 años en Roma. Número 6. Número 5. El Papa Urbano VI fue tan polémico que su mismísima elección dio inicio al cisma de Occidente, dividiendo a la Iglesia durante casi 40 años con todo el baño de sangre que ello implicó. Su paranoia lo llevó a torturar y asesinar a varios cardenales de las formas más grotescas, que consistían en quemarles los pies con brasas ardientes hasta que los huesos asomaran por entre la carne carbonizada y descascarada. Todo ello acusándolos de conspiración, pero sin presentar más pruebas que sus propias sospechas. Urbano VI gobernó con absoluta violencia y fue descrito por testigos como un hombre inestable, violento y vengativo. Lejos estaba de poner la otra mejilla. Este tipo fue extremadamente iracundo y con un poder que lo hacía un sujeto muy peligroso que no convenía hacer enojar bajo ninguna circunstancia. No mostró jamás ninguna inclinación al perdón ni a la diplomacia. Urbano VI era cruel e inmisericorde y jamás tuvo piedad ante nadie que se lo suplicó, incluyendo amigos que rogaron por su vida ante él. El poder lo transformó en un monstruo y su papado enrareció la política eclesiástica y sembró el caos y el terror en toda la cristiandad. Uno de los peores papas de la historia. Urbano VI murió en Roma a los 71 años. Número 5. Número 4. El Papa Sixto IV pasaría a la historia vinculado a la arquitectura, pues él marcó un periodo de gran actividad constructiva y renovación urbana en Roma. Pero lo cierto es que fue uno de los papas más infames de la historia. Durante su pontificado, Sixto IV convirtió el nepotismo en sistema de gobierno, colocando a familiares incompetentes en cargos clave solo por conveniencia política. Estos familiares cometieron un cúmulo incontable de injusticias y crueldades con la gente más humilde, estafándolos, torturándolos y matándolos. Los familiares de Sixto IV a menudo fraguaban intrigas, venganzas, robos, conspiraciones, asesinatos, y todo era tapado por el poderoso sumo pontífice. Sixto IV estuvo implicado directamente en el intento de asesinato de Lorenzo de Medici y su hermano Giuliano, en lo que fue recordado como la infame Conspiración Pazzi, un plan digno del mismísimo demonio, pues significaba asesinar a ambos, ni más ni menos que durante una misa. Sixto IV era tan malvado como inteligente, pero lo peor es que fue él quien engendró e instaló la era de la Inquisición en España, que derivó en persecuciones, torturas inenarrables
y ejecuciones masivas que llevaron a miles de personas a la hoguera, a morir quemadas vivas. Durante su papado, incontables personas murieron, además de quemadas, en el potro de tormento. La doncella de hierro, la silla de Judas, o en alguna otra de las máquinas de tortura infernales que, por cierto, el mismo Papa Sixto IV mandó a diseñar. Utilizó las indulgencias como una forma de recaudar dinero para financiar guerras, desvirtuando totalmente su sentido religioso. Durante su papado, Roma se convirtió en una ciudad dominada por la corrupción y el crimen, con él como epicentro. El nefasto Sixto IV murió a los 70 años en Roma. Número 4. Número 3. Clemente V fue un papa débil y manipulable, pero ese temperamento enclenque no lo hizo menos nefasto. Fue él quien inauguró el llamado cautiverio babilónico, donde la Iglesia estuvo bajo el control político de Francia, país que usó a la Iglesia que dirigía Clemente V en un instrumento de tortura y muerte. Por ejemplo, este papa ordenó, bajo la presión del rey francés Felipe IV, la sangrienta persecución de los caballeros templarios, ni más ni menos, quienes fueron arrestados, torturados y quemados en la hoguera. A muchos de los caballeros templarios se les puso la llamada camisa de Judas, que era una especie de chaleco grueso y de tela absorbente que se empapaba de combustible, tras lo cual se prendía fuego al templario para que corriera despavorido mientras se quemaba vivo hasta caer consumido de la cintura para arriba por las llamas. Así fue como Clemente V les pagó toda una vida de devoción y servicio. Clemente V fue un traidor que hubiera hecho sonrojar al mismísimo Judas Iscariote, ya que traicionó a toda la orden del templo para complacer a sus amos de la monarquía francesa, disolviendo a los templarios y confiscando sus bienes para quedarse él con algunas migajas y entregar el grueso del botín a Francia. Su papado fue visto como una traición al espíritu de independencia de la Iglesia, transformándolo en una herramienta del poder secular. Y es que además de cruel y traidor, este papa fue tremendamente cobarde y sumiso ante el rey francés, hundiendo a la Iglesia católica en una ruina política y moral que duró casi 1000 años. Clemente V murió joven, a los 50 años, en Francia. Número 3. Número 2. El Papa Juan XXII fue uno de los más ricos de la historia. Acumuló una de las más grandes fortunas de la historia papal, aumentando impuestos y vendiendo beneficios eclesiásticos sin pudor. Ya hacia esta posición en el top, nos topamos con monstruos que hicieron cosas que no podían haber estado más alejadas de la fe cristiana. Hacia esta posición del top, nos las vemos con personajes que muchos historiadores cristianos se vieron tentados de borrar por siempre de los anales históricos de la Iglesia Católica. Que eso sea preámbulo para lo que estás por escuchar. Juan XXII practicaba la alquimia, la magia negra y el satanismo abiertamente. Y eso siendo el líder de la Iglesia que se suponía representaba a Cristo en la tierra.
Sus extraños rituales de magia negra, que incluían sacrificios humanos y orgías, alarmaban incluso a sus secuaces. No contento con practicar estas oscuras artes en privado, Juan XXII intentó cambiar la doctrina de la Iglesia y volverla una religión completamente diferente, basada en el ocultismo. Por ejemplo, entre otras cosas, se negó a declarar oficialmente que las almas veían a Dios tras la muerte, lo cual generó un escándalo teológico enorme y llevó a su condena post-mortem por herejía. Juan XXII era ruin y miserable y siempre negó ayuda a los pobres en las regiones afectadas por las hambrunas durante su papado, acumulando riqueza mientras miles morían de hambre en las puertas de las iglesias. Como gobernante, fue el peor represor de la historia en la iglesia, reprimiendo brutalmente a cualquier voz disidente dentro del clero. O sea, cualquiera que le llevase la contraria, desaparecía. Para tener una idea de su grado de maldad, por este papa, la Iglesia Católica estuvo a punto de cambiar incluso doctrinalmente y volverse explícitamente una religión de culto a los demonios. Juan XXII murió a la inusualmente avanzada edad de 90 años en Aviñón, Francia. Una verdadera proeza en esa época donde tener 30 años se consideraba una edad avanzada, donde casi nunca nadie llegaba con todos los dientes en la dentadura. Este hombre, sin embargo, a principios del siglo XIV, superó la edad del Papa Francisco en el siglo XXI. Número 2. Número 1. Su nombre es la ironía más grande posiblemente de toda la historia. Bulla Summis Desiderantes Affectibus. Fue un documento papal emitido por el Papa Inocencio VIII el 5 de diciembre de 1484. Significó la legitimación y promoción de la persecución de la brujería en Europa, marcando un punto de inflexión en la historia de la caza de brujas durante la Edad Media tardía y el inicio de la Edad Moderna, dando vía libre a la tortura y ejecución de miles de mujeres en Europa, las cuales murieron de formas que resulta difícil incluso describir. Durante el papado de Inocencio, como forma de detectar a las brujas, se efectuaban inspecciones vaginales con la infame pera, un instrumento con forma parecida a dicha fruta que al accionarse se abría en 3 gajos que tenían una púa en cada extremo. Este instrumento era introducido en la vagina de las mujeres por órdenes expresas de Inocencio VIII, dado que la lógica era que dichas peras estaban bendecidas y por tanto, si la mujer gritaba de dolor, revelaba al demonio que tenía dentro, y el verdugo seguía accionándola hasta reventar las entrañas de las desdichadas mujeres o arrancarles alguna confesión. Este auténtico monstruo con sotana tenía al menos 8 hijos ilegítimos reconocidos, dando además a estos 8 bastardos poder y riquezas. Su corte fue descrita como una orgía permanente de corrupción, fiesta, puterío y libertinaje, y vivió rodeado de banqueros, nobles corruptos y cortesanos que usaban el Vaticano como un centro de negocios y favores. También usó el Vaticano como un prostíbulo. Su final no pudo ser más apropiado para una vida tan retorcidamente cruel, oscura y corrupta. En su lecho de muerte, este papa se buscó sangre de niños asesinados recientemente para él, para hacerle una transfusión y alargarle la vida. Es un placer decir que estos experimentos no funcionaron.
Inocencio VIII murió a los 60 años en Roma, Italia, y con ello quedó atrás una de las eras más bajas, nefastas, enfermizas y decadentes a las que ha llegado a sobrevivir la Iglesia. Imaginar que podría volver un papa del mismo talante que Inocencio VIII es una pesadilla. Él, de hecho, arruinó para siempre el nombre Inocencio. Pasa que este tipo fue tan corrupto, sucio y nefasto, que es hasta difícil creer que alguien más pudiera llegar a ser peor que él o que algunos papas que vimos en este top. Toquemos madera en estos tiempos en los que se elige a un nuevo sumo pontífice. Porque si llegara a haber alguno tan malo como los que viste en este video, probablemente el mundo, por los tiempos extraños que corren, esté perdido. Número 1. Si el video te gustó, bendíceme a mí y a mi equipo dándole un pulgar arriba. Tu comentario siempre es bienvenido. Muchas gracias. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.